hablar de esto y otros temas, déjenme saludar al maestro Paco Cruz, que ya llegó. Ahora sí hay luz, llegó la luz, mi querido. Véanlo, véanlo nada más lo que provoca Jaime. Mira, Mira lo que provoca Jaime me, me, Hernández con sus reclamos. Hoy viene de negro el maestro Paco Cruz. Mi querido Paco, ayer nos tenías preocupados, pero qué bueno que te reportaste. Te mando un abrazo en este 5 de mayo, Paco. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, no, ya sabes que estábamos conectados, es yo tempranito, y yo estaba ya listo para entrar y de pronto se fue la luz. Llegó hasta las 4:40 más o menos, 4:45. De la Así que se tarde, fue todo el día de la tarde. a Fíjate, es la la torre. primera vez que faltamos así, pero ya encontré la solución. Vicente, me hace falta comprar que lo iré más o menos en las próximas 4 semanas. No digo que mañana o pasado porque tengo que viajar, pero un no break, ¿sí? Un no break que lo puedes poner y sabes que tienes 4 horas de mínimo. No, 4 horas creo que son los que de internet, aún si se va la luz y se va todo, pero la verdad es que no había pasado eso. Se va 1 minuto, se va a internet 1 minuto, 2, máximo 5 minutos, pero ayer sí se fue. Me explicaron por qué día festivo estaba solo la guardia de la CFE. Y ya sabes que acá donde vivo es tierra caliente, entonces me estaban comentando que los transformadores son muy pequeños y en estos días, cuando tú sabes, el calor 36, 38 grados, todo el mundo enciende todos sus aparatos tempranito. Entonces de pronto se fue la luz. Eso me estaban comentando y como estaba solo la guardia, tardaron horas en arreglar el transformador que se les ponchó. Pero la verdad es que pero aquí estamos, Vicente, aquí estamos. Y sí, son por los reclamos de Jaime Hernández. Mira, todos los temas que trataste hoy son bien interesantes. Nada más, primero, déjame hacer una aportación cultural porque nuestros amigos de Aguascalientes hicieron mención a la convención. Tú mismo lo hiciste, la convención de Aguascalientes, el Teatro Morelos. Es histórico, ciertamente, entre el 10 de octubre y 9 de noviembre de 1914, allí se llevó a cabo una asamblea revolucionaria en el Teatro Morelos para unificar a las facciones revolucionarias villistas, zapatistas, constitucionalistas, después de la caída del chacal Victoriano Huerta. Buscaban establecer las bases de gobierno y reformas sociales. Finalmente, la Convención de Aguascalientes en ese sentido fue un fracaso y terminó dividiendo al país. Pero lo importante es que allí se sentaron las bases para que influyeron en las demandas sociales que después se plasmaron y se incorporaron además en la Constitución de 1917. Esa es la importancia del Teatro Morelos, ahí en Aguascalientes. Así que era nada más un breviario, porque de pronto uno dice Teatro Morelos y uno, pues no tiene por qué saber todo, Vicente. Nosotros porque pasamos la vida estudiando, pero es histórico el Teatro Morelos y la Convención de Aguascalientes igual. Así que bueno, de hecho eso a un lado. Mira, primero es que son muchos temas, pero primero al cardenal Carlos Aguiar Retes, que recibe a esta mujer. Después hablamos ahora de Isabel Díaz Ayuso, pero primero de Carlos Aguiar Retes, que es el arzobispo primado de México, que además es una de las figuras influyentes de la iglesia latinoamericana y es un tipo cercano, lo que más se puede, al Papa Francisco, pero su trayectoria es muy, muy cuestionable. Él mismo ha protegido, no se le ha señalado, hay evidencia suficiente de proteger a sacerdotes acusados de abuso sexual. Cuando fue, yo lo sigo porque él era en la Iglesia Católica en el Estado de México hay dos gobiernos grandes y uno de ellos es el del de Texcoco y él era el arzobispo de Texcoco en los De 90. hecho, de hecho, después de Millonésimo Cepeda en el Estado de México está él, ¿no? Está él, Onésimo Cepeda, que ya sabes, el obispo banquero de los poderosos. Llega Aguiar Retes, que es otro banquero, no banquero, pero es el obispo de los poderosos, y él ha
protegido sin titubeo, sin dudas, a todos los curas pederastas que ha podido. Hay denuncias de sobra, y prácticamente ha tirado a la basura esas acusaciones de las víctimas, y hay inacción. Lo han cuestionado por desestimar el papel de las víctimas de abuso que buscaban un encuentro con el Papa. Así que y bueno, y tiene mucha cercanía política, igual que Onésimo Cepeda, con el Partido Revolucionario Institucional y con la cúpula del Partido Acción Nacional. Así que ahí debemos entender por qué Carlos Aguiar Retes recibe sin problemas a Isabel Díaz Ayuso, una mujer de la extrema derecha española. ¿Por qué la recibe? Y la recibe con Alessandra Rojo de la Vega, otra mujer de extrema derecha mexicana. Así que ahí tienes. Es una iglesia protectora de pederastas, una mujer muy cercana a la cúpula priista, ahora de Alejandro Moreno Cárdenas, pero antes del grupo Atlacomulco, cuando estaba en Texcoco. Oye, Paco, sí, Paco, Vicente. y esa iglesia católica que además es muy cobarde, porque lo voy a decir con mucho respeto, porque me dicen en mi familia que yo soy católico, pero yo soy de los herejes, de los rebeldes. Nótese mi sarcasmo. Ayer, la Arquidiócesis Primada de México informó que la celebración eucarística ofrecida por la evangelización de los pueblos, el mestizaje y la paz, prevista para ayer a la 1 de la tarde en la Catedral Metropolitana, fue cancelada debido a que la producción responsable no reunió la totalidad de los permisos necesarios para la grabación en el recinto. O sea, fíjate nada más, no consiguieron los permisos. Se te vino encima la gente de a pie, los pueblos originarios, te protestaron, te manifestaron afuera. Y bueno, la iglesia decide cancelar este evento y dice el comunicado de la Arquidiócesis Primada de México. Es importante precisar que, contrario a lo que se difundió en algunas publicaciones, la celebración no tenía como finalidad rendir un homenaje a Hernán Cortés. Recordemos que la Eucaristía no es un acto simbólico para exaltar personas o hechos históricos, sino la actualización del sacrificio de Cristo, y su finalidad siempre será glorificar a Dios. Ah, no. No, la Eucaristía no es para rendir homenaje a personas, a exaltar a personas. Ceci, póngame otra vez, para que sigamos escuchando a Paco, póngame otra vez lo que dijo el arzobispo primado de México, el cardenal Aguiar Retes. No lo dije yo, no lo está diciendo Paco, en la Basílica de Guadalupe, porque el comunicado de la arquidiócesis dice una cosa y el dirigente de la Iglesia Católica en México hace otra. ¿A quién le creemos? ¿Al comunicado o a lo que dijo en la Basílica este cabrón? Perdón, el cardenal. A ver si se suéltalo otra vez, por favor. Al empezar nuestra oración, pedimos por nuestra relación entre España y México, que es ahora representada aquí, a quien damos la bienvenida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien me invitó estando allá en Madrid y que ahora viene con nuestra madre a pedirle por todas las mamás de España, que hoy es el día en que ellos lo celebran. Nosotros el domingo que entra, pero ya muy cerca también. A ver, mi querido Paco, en el comunicado, la Arquidiócesis Primada de México dice que la Eucaristía no es un acto simbólico para exaltar personas. No hay un reconocimiento de Díaz Ayuso, que además el arzobispo primado de México en la Basílica de Guadalupe la señala como esta relación México-España, como la representación a Díaz Ayuso de esa. No. A ver, Paco, ayúdame, por favor. No, a ver, Vicente, es que lo que tenemos que entender en este caso, para cerrar el círculo bien con Aguiar Retes, es que es el representante de la iglesia más conservadora que hay en el mundo, la española.
es el representante de esa iglesia española que vino de conquista. Es esa Guiarretes, va un protector de pederastas, un hombre, un arzobispo primado de las élites. Es esa Guiarretes, ¿sí? Un hombre que cree está convencido de la superioridad de los españoles, y por eso por eso la reciben a Isabel Díaz Ayuso ahí. Así, ahora, ¿quién es Isabel Díaz Ayuso? Bueno, primero, ellos estuvieron anunciando esa misa de reconocimiento a Hernán Cortés, uno de los supuestos conquistadores más salvajes que llegó a este país, un desalmado que vino a someter a los pueblos originarios de lo que hoy es México, Vicente. Pero es esa Guiarretes, que la iglesia, que los feligreses de la iglesia católica no lo quieren ver, eso es otra cosa. Pero él representa esa iglesia retrógrada, española, ni siquiera romana, sí, que te acuerdas, eran católicos romanos, no, viene de esa iglesia española, es esa Guiarretes, el arzobispo primado o el cardenal, que es cardenal también, de las clases poderosas, igual que Onésimo Cepeda fue en su momento el obispo, Onésimo Cepeda, pero ese es. Luego, ¿quién es Isabel Díaz Ayuso? La presidenta de la Comunidad de Madrid, una mujer que está siempre en el foco mediático judicial, representante de la extrema derecha más violenta de España y más corrupta, que la derecha ya es corrupta por definición. Su esposo, por ejemplo, ha sido denunciado, no solo acusado, no hay evidencia, está acusado, denunciado por fraudes fiscales, falsedades documentales, defraudó 350,000 euros a la Hacienda española entre 2020 y 2021. Él hizo negocio con la venta de cubrebocas, como nosotros le decimos, y obtuvo comisiones violentas, cobró 2 millones por intermediar por la venta de material sanitario durante la pandemia. O sea, han hecho grandes negocios. Ese es su esposo, ¿sí? Utilizando facturas falsas, empresas interpuestas para reducir artificialmente sus beneficios. Es decir, es una familia de tranzas. A su hermano Tomás Díaz Ayuso, igual, es un hombre que recibió comisiones. Primero su esposo, luego su hermano también recibió comisiones irregulares por 283,000 euros por la compra de cubrebocas en la peor época de la pandemia. Tiene contratos adjudicados por otras obras irregulares. Su papá, eso, Leandro Díaz Álvarez, otro tipo tranza que ha hecho negocios con su hermana, con su hija. ¿No te suena todo el panismo aquí, Vicente? Han hecho préstamos irregulares. Sí, toda la familia de Isabel Díaz Ayuso está sumida en la corrupción, Vicente, toda. Ahora, y eso luego tenemos que decir, ¿quién es Alessandra Rojo de la Vega? Bueno, nada más hay que recordar que es una mujer de extrema derecha que está en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México por los caprichos de Ricardo Monreal Ávila. Por eso pierden con una mujer de extrema derecha, que está vinculada a una guerra sucia contra Morena, contra la izquierda en México, una mujer violenta que es parte o forma grupos de choques, entre ellos el Bloque Negro, en marchas. O sea, haya evidencias suficientes que ella financia desde la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México al Bloque Negro. Es una feminista disfrazada, la han denunciado por licitaciones simuladas, por hacer negocio con el reordenamiento la feminista que cuando la entrevisté en la calle después de una reunión de seguridad con Clara Brugada, no fue capaz de repudiar los dichos de Ricardo Salinas Pliego, que hoy la invita a este evento con Díaz Ayuso. Que, a ver, alguien me explique si no quiere ver
lo que es más que evidente. Hay ligas, hay conexiones. Por eso no quiso tocar ni con el pétalo de una rosa a Ricardo Salinas Pliego. Perdón por interrumpirte, Paco. No, Vicente, es que es eso. Alessandra Rojo de la Vega es la nueva derecha mexicana con todo lo que representa. Tiene vínculos con Raúl Tortolero, que es fundador del Ejército Cristero Internacional y de la nueva derecha hispanoamericana. Esa es Alessandra, la falsa feminista, como bien lo dices, Vicente. Así que ahí tienes el caldo de cultivo. Ahora, hay que encontrarle por qué la invitación a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, la primera es porque te da la idea de que necesitan un salvador y el salvador es extranjero. Necesitan un dios del extranjero. Puede ser español o puede ser estadounidense. Ahora están viendo la incapacidad de la derecha mexicana por encontrar un líder, por encontrar un proyecto, por encontrar algo que los defina. Los ha hecho ver a quién, a dioses extranjeros. Entonces tienen a Isabel Díaz Ayuso, que ya te di más o menos un panorama personal de lo que es ella y toda su familia. Están buscando en ella una tablita de salvación, pero tienen sus velas encendidas también en Donald Trump. Así que no debe extrañarnos, Vicente, la visita de una mujer como ella para venir así a hacer política a México, que por otro lado, hay que decirlo, violan abiertamente el artículo, que es el 33 constitucional, al venir a hacer política a México, ¿no? ¿Qué establece el artículo 33? Y lo digo textual de la Constitución porque aquí lo tengo en mis tarjetas. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Tienen restringidos los derechos políticos, ¿no? Gozan de derechos humanos y garantías reconocidas en la Constitución, pero tienen prohibido hacer política. El problema es que está tan desesperada la derecha mexicana, encabezada por Ricardo, qué bueno que trajiste el autor principal de eso, por Ricardo Salinas Pliego, que no les importa, Vicente, no, es decir, no les importa nada. Necesitan un trampolín de salvación, algo que los haga flotar también en la política mexicana. Y Isabel Díaz Ayuso es esa mujer, pero pues, mire, la cuestión, lo que no entienden es que Isabel Díaz Ayuso es igual que Lili Telles, es igual que Salinas Pliego, son muy limitados en el discurso, por eso recurren a la ofensa, al agravio, a las groserías, por llamarle de alguna manera, porque no tienen discurso, Vicente, pero son los mismos. ¿Qué diferencia hay entre Ricardo Salinas Pliego y Lili Telles? Nada, el dinero solamente, pero de ahí en fuera son limitados los dos. Bueno, Isabel Díaz Ayuso es lo mismo, es una mujer muy limitada, por eso habla de la narcopresidenta, el narcogobierno, el narcopoder, porque no tienen otro discurso. Pero eso es la derecha en España y es la derecha en México, Vicente, pero ¿qué van a hacer? Necesitan una tabla de salvación. No solo para flotar, necesitan una tabla de salvación y están viendo en Isabel Díaz Ayuso esa tabla de salvación, Vicente. Así que hay que tener mucho cuidado. Y luego, mira, por último, ¿por qué a Aguascalientes? Bueno, nada más hay que ver quién es Teresa Jiménez Esquivel. Sí, acusada, no solo señalamientos, acusada de corrupción cuando fue presidenta municipal de Aguascalientes. Tú recuerdas que se le vincula con el caso de la empresa Next Energy, con la que firmó un contrato millonario para infraestructura fotovoltaica en 2019, cuando era presidenta municipal, y sugieren que por ahí se desviaron como 500 millones de pesos, porque el proyecto nunca se entregó. Nunca se entregó, así que, y tienes a Tere Jiménez, pues una mujer de extrema derecha,
lo mismito que Alessandra Rojo de la Vega, lo mismito que Isabel Díaz Ayuso, lo mismito que Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Así que ahí tienes, pero nada más hay que decirlo, el contrato y los recursos por Next Energy que se van a desviar y que han causado un escándalo y que debían ser un escándalo en serio, involucran 20,000 millones de pesos, ¿sí? Y en el caso de Aguascalientes hay una ampliación por 12,000 millones de pesos en un proyecto que nadie ve, que no existe, pero que se están robando dinero de lo lindo. Pero como yo te decía, Isabel Díaz Ayuso y toda su familia han robado en serio. Entonces, ¿qué podemos esperar, Vicente? Que llamen a sus iguales, que Ricardo Salinas Pliego, que Alessandra Rosso de la Vega, que toda la derecha mexicana llame a sus iguales, una mujer corrupta como ellos y tan limitada en discurso como ellos, Vicente. No sé si llegó el maestro Jaime Hernández, pero Jaime Hernández, buenos días. Mi querido Paco, perdón por ser tan indiscreto, pero Jaime, Paco se tuvo que ir a comprar una camisa negra para que dejes de estar molestándolo. Así dijo. No te creas, no te creas. Por eso no vine ayer, Jaime, me fui a comprar, tuve que ir a otro pueblo a comprarme una camisa negra. Dije, si no, otra vez Jaime me va a regañar, o me va a boicotear o me va a vetar del programa. ¿Cómo estás, Jaimito? Good morning, caballeros, ¿cómo están? Qué entretenidos están platicando ustedes de la señora Isabel Ayuso. Oye, qué ignorante es este señor que dirigió la misa dedicada Aguiar Retes. ¿Cómo se llama? Aguiar Retes, el arzobispo Retes, primado. Dice que la señora Ayuso era la representación de España. La representación de las relaciones México-España, hazme todo el pinche favor. Exacto. Y dices, bueno, ¿quién no está enterado este señor que la señora Isabel Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid? Dijo, cuánta ignorancia, cuánta ignorancia. Y luego, este escándalo innecesario de celebrar una misa en la Catedral Metropolitana, porque Nacho Cano quería que se celebrara una misa en honor de Hernán Cortés y la Malinche para, de alguna manera, beatificar al estilo de Nacho Cano el mestizaje, etcétera, dejando detrás todos los conflictos. Este cuento de que tratan ahora de revolcar la gata y decir que no es una homenaje a la salvaje conquista de México, no, sino al mestizaje, ¿no? Yo conozco también, pues yo fui corresponsal 15 años en España, y de veras detrás de todo esto se esconde este orgullo españolista de que ellos fueron los que trajeron la civilización, el idioma, la religión. Yo quiero mostrarles aquí una estatua que, miren, esta es la estatua que Hernán Cortés tiene en Medellín, en Badajoz, en la localidad donde él nació, en el siglo XV. Miren la cabeza que tiene bajo el pie. Es una cabeza indígena. Así es que, él tiene el emblema de la Iglesia Católica, la cruz, y esta es, digamos, la más emblemática estatua de Cortés que hay en España. A ver si Ceci nos hace un acercamiento, no sé si se pueda, Ceci, hacernos un acercamiento, perdón por tirarle esta curva, pero esto que está diciendo Jaime es relevante para el análisis. Está en el pueblo donde nació Hernán Cortés, dices, mi querido Jaime. Él nació en Medellín, en Badajoz, él nació en el año 1485, En 1485 nació en Medellín, Badajoz, y hay otras estatuas de Hernán Cortés en España, ¿no? Hay otra, por ejemplo, en Extremadura. Extremadura es
la comunidad de la que salieron casi todos los conquistadores españoles. Miren, fíjense bien en esta imagen. ¿Ves? No manches. Es la cabeza de un indígena sometido por la bota de Hernán Cortés. Gracias, Ceci. Y así, para que vean de qué manera ven, contemplan a Hernán Cortés en España, particularmente en Badajoz, en Medellín, donde nació este conquistador. Bueno, pero estas historias del mestizaje, del obligado, como diría Maru Campos, el obligado reconocimiento a Hernán Cortés por el mestizaje, es un debate que viene de lejos. Carlos Fuentes en alguna ocasión dijo que México tendría que tener una estatua, dedicarle una estatua de Hernán Cortés en Reforma, sobre Avenida Reforma, para reconocer el mestizaje y el legado de la hispanidad, ¿no? Por supuesto, cuando esta idea de Carlos Fuentes se conoció, pues causó revuelo, mucha gente dijeron, pero ¿qué te pasa, Carlos? ¿Qué está? Y claro, lo que pasa es que Carlos Fuentes, acuérdense, tenía muchos compromisos literarios, tenía que estar bien con la corona, tenía que estar, ¿por qué? Porque su producción editorial se vendía tanto en España como en México. Muchas veces Carlos Fuentes fue invitado de excepción en los círculos literarios de Madrid, sobre todo, y entonces pues le quedaba más vale que le quedara estar bien con el reino, con España, y de ahí esta propuesta, yo creo que un tanto poco reflexionada, ¿no? Porque Carlos Fuente, que era un hombre culto, y yo supongo que lo movió en ese entonces el interés de quedar bien con uno de sus patrones o uno de sus patrocinadores, pero él quería de alguna manera dejar atrás este debate que a algunos se les hace un falso debate o un debate irrelevante o un debate anacrónico, como lo definió el propio gobierno español en aquel primer momento del desencuentro. Después, el rey de España, Felipe VI, a regañadientes y con una forma bastante, ¿cómo decirlo?, ambigua de reconocer esos excesos, declaró en una visita a una de las exposiciones montadas por México en España, declaró que sí hubo abusos, pero esos abusos no podían revisarse e explorarse a la luz de los tiempos actuales, con un excesivo presentismo, es decir, como si el abuso de los derechos humanos, como si un genocidio en el siglo XV o XVI no tuviera el mismo valor, no podría ser analizado bajo la misma luz que hay de hoy en el siglo XXI. Pues el genocidio y la violación de los derechos humanos es lo mismo en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, ¿o qué? Ahora ahora resulta que el genocidio que Estados Unidos perpetró contra las comunidades indígenas de Estados Unidos no es genocidio, porque en aquel entonces se permitía todos los genocidios que se perpetraron el Reino Unido, Bélgica en el Congo, las barbaridades que cometió el rey Leopoldo de Bélgica en África, las barbaridades de Hernán Cortés, el aniquilamiento de una población, no solamente a hierro y fuego, sino que también con virus, con enfermedades como la viruela que causaron realmente. Entonces, yo creo que esta tentación, porque el problema aquí, y sobre todo el papel que han jugado los intelectuales a lo largo de mucho tiempo, con excepción, tengo que decirlo, con excepción, quizá, a lo mejor me equivoco, pero creo, en mi recolección de memoria, en mi disco duro, creo que el único intelectual que se ha resistido a jugar este juego de decir que España sí fue de alguna manera, este término de la madre patria, ¿cuál madre patria? Por Dios, fue Octavio Paz.
Octavio Paz nunca se pronunció en ese sentido. Carlos Fuentes, que tenía una animosidad con Octavio Paz, se le ocurrió esta ocurrencia de instalar una estatua de Hernán Cortés. Por supuesto, nunca fructificó, nunca siguió adelante. Y fíjate, un detalle interesante, cuando tú platicas con los españoles y les dices, oye, no, eso no podemos instalar, no podemos erigir una estatua de Hernán Cortés porque provoca mucho, sabes, mucho debate. Es una herida no cerrada a pesar de todo el tiempo. No es un debate anacrónico. Y los españoles te dicen, pero ¿qué pasa, tío? Pero es que en España, por ejemplo, nosotros hemos reconocido el legado de los árabes. Tenemos estatuas dedicadas a Maimónides, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, ¿what? Maimónides, tú no puedes comparar a Maimónides, que no conozca a Maimónides. Maimónides ha sido uno de los grandes filósofos, uno de los grandes pensadores que enriqueció la cultura árabe y de España. Era un sabio, era un filósofo. Hay una estatua de Maimónides en Córdoba. Y claro, pero no puedes comparar a Maimónides, que fue un filósofo que tuvo una aportación importante al terreno de la filosofía, la medicina, todo, con una figura como la de Hernán Cortés. Entonces, a la hora de, sabes, de engarzarse en este tipo de debates, sale cada pánfilo o pánfila, como es el caso de Isabel Ayuso, que ha llegado aquí para defender, para honrar homenajear, fíjate nada más, a Hernán Cortés, a Isabela Católica, ¿no? Isabela Católica, que también tenía lo suyo, ¿no? Porque fue una mujer que, sin importarle violación a los derechos humanos, ella quería conquistar, quería engrandecer el imperio, un imperio que no conociera, que tuviera siempre noche y día, noche y día. Ese era el imperio español, que, pues, como todo imperio, pues que se convirtió en un gigante con pies de barro, se fue desdibujando hasta quedar reducido a lo que vemos hoy, Y ¿no? ya que estás mencionando esto, también hay que decirlo que pues cada quien tira su dinero como quiere, ¿no? Pero en el caso de Ricardo Salinas Pliego, manda a traer a sus intelectuales amigos o favoritos, como este imbécil Juan Manuel Zunzunegui, que también da su discurso, Juan Miguel Zunzunegui, que dice que es especialista en religiones, doctor en humanidades, filósofo, escritor, meditador, y todo eso nada más le da para esto. Pendejo yo, no, estaba apagado mi teléfono, mi micrófono. No, no, estamos oyendo bien, Vicente. Por alguna razón se cerró el micrófono. Ceci, pónganos a este imbécil que doctor en humanidades, especialista en religiones, licenciado en comunicación, escritor, filósofo, meditador, y solo le da para esta reflexión en el evento de Alessandra Rojo de la Vega y Díaz Ayuso, y creo que hasta también anda de actor con Nacho Cano en esta puesta en escena de La Malinche. A ver si... pero sí, es amigo de Ricardo Salinas Pliego. Españoles, tal vez les gustó que un Dios que se ha sacrificado por ti para darte la vida sustituyera a un Dios que exige que tú te sacrifiques para que Él pueda seguir viviendo. No nos damos cuenta de toda la luz que llegó con ese encuentro. Y a partir de ahí pasa este milagro, porque México es un milagro. Moctezuma lo sabe, la bendición de Moctezuma no es la del cobarde, es la del sabio. Y a partir de ahí me encanta resumirlo en esta frase que no dejó de decir: nuestros padres se amaron, los españoles y las indias se amaron. El mestizaje no es un concepto político, es un concepto biológico absolutamente verificable en este país, donde los mexicanos tenemos un ADN mitocondrial, es decir, nuestra descendencia materna absolutamente india, y nuestro cromosoma Y, nuestra parte masculina, bien española, porque somos bien mestizos. Imagínense ustedes esta imposibilidad. Lo dice el güerito ojo azul. Perdón, no, espero que no lo tomen a mal lo que estoy diciendo, pero ¿cuántos pueblos originarios estarían representados en este evento para escuchar
estas tonterías de que nuestros padres se amaron. Hijo de la chingada. O sea, desestimamos toda la historia de abusos, vejaciones, violaciones, asesinatos, mi querido Jaime, o what the fuck, como dicen en inglés. Sí, el papel a mí, yo creo que un día de estos, de hecho ya se han escrito muchos trabajos sobre el papel tan, pues, miserable que han jugado algunos intelectuales, pseudo intelectuales, en este afán de quedar bien, de intentar quedar bien, pero sin asumir una posición clara. Yo creo que ahí estriba justamente la valentía, la valentía política y el valor histórico de una propuesta como la de Andrés Manuel López Obrador. Y entre otras cosas, fíjate que esta propuesta de López Obrador de que España reconociera los agravios del pasado, en muchos sentidos mordió, pellizcó el nervio no solamente de la clase política española, no solamente de la corona española, sino de mucha gente clasista, mexicana, que se cree española. En verdad, Eh, hay y, mucha ad- gente hay y mucha gente además estaba pensando, mi querido Jaime, que Andrés Manuel, mira, así le arrastraba el colmillo, que en medio de las violaciones y abusos actuales, en su momento, pues en su gobierno, de empresas españolas, dijo, a ver, ¿cómo encendemos la conciencia desde abajo? Y creo que fue una jugada maestra de Andrés Manuel. por Es cabrón el viejo, sí, cabrón el sí, cabecita de algodón. sí, porque este debate, toca el nervio de, por ejemplo, toca el nervio racial, toca el nervio racista, toca el nervio nacionalista, toca el nervio de aquellos que, insisto, se creen españoles. ¿Cuánta gente no tiene en su casa? Mira, yo me apellido Hernández, yo soy de origen español, mi apellido es de origen, mi apellido es de origen valenciano o vasco, todo mundo. Es como en Estados Unidos, ¿no? También a los gringos les encanta eso, ¿no? Oh, si mis antepasados son de este pueblito en Alemania o en Holanda, cosa que es cierta, pero lo hacen desde son estas ganas de decir, yo soy una raza superior, ¿no? Eh, y los pobrecitos, que en México hay muchísima gente, que tiene, todos somos hijos del mestizaje, todos, bendito mestizaje. Y lo que es más, yo creo que el mestizaje hizo de nuestra raza una raza más potente, más creativa, más resiliente, pero a una raza potente, resiliente, creativa, no le puedes recortar, ¿sabes? Su ímpetu, ¿no? Sus ganas de reconocimiento como como una nueva forma de entender el mundo, ver el mundo, no como España, que tienen una visión tan cansina, tan rancia de ver las relaciones con México y América Latina. Alguna vez me invitaron a dar una conferencia en la Casa de las Américas. Y a propósito de todo esto, yo dije, a mí se me hace increíble que todos ustedes que reclaman haber conquistado a América Latina, México, todo el subcontinente, que ustedes que reconocen para sí, que reclaman para sí ese reconocimiento, son hoy la gente que tiene el más elevado déficit de conocimiento sobre esas realidades de México y América Latina. Ustedes que se dicen los conquistadores de esa realidad, desconocen por completo la realidad de toda América Latina. Y es verdad, tú pregúntale a cualquier chaval en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en el País Vasco, ¿qué opinan sobre México? ¿Qué les parece el sistema político mexicano? ¿Qué opinan? Bueno, ahora, habiendo redes, fíjate, pues más o menos tienen una idea. Pero, por ejemplo, yo me recuerdo mucho. Yo todas las mañanas cuando era corresponsal me iba a correr todas las mañanas yo vivía por el barrio El Pilar
muy cerca de un hospital que se llama el Hospital de la Paz, y frente al Hospital de la Paz hay un parque que está en Cuesta Arriba, ¿no? Entonces yo, como Rocky, llegaba ahí Cuesta Arriba y en ese parque está la estatua de don Lázaro Cárdenas. ¿Por qué está esa estatua de Lázaro Cárdenas? Porque fue en reconocimiento al hecho de que Lázaro Cárdenas recibió a miles de refugiados políticos españoles durante la Guerra Civil. Bueno, el caso es que cada vez que yo llegaba, a veces tenía yo la curiosidad y veía pasar uno que otro madrileño, español por ahí, y le preguntaba, oiga, ¿usted sabe quién es ese señor? Ni una sola vez, nadie, ni una sola vez alguien me dijo, ese es Lázaro Cárdenas, el hombre que recibió a la diáspora española cuando la dictadura de Generalísimo Franco. Nadie. Y eso te habla del tremendo desconocimiento que hay en España sobre México. Pero claro, como la señora Ayuso tiene intereses de su comunidad, ha dado 300,000 euros para que le den un lugar especial en la Feria de San Marcos. Hay una polémica ahora mismo en España por estos viajes de Ayuso que nunca revela lo que se gasta en estos viajes, lo que tiene que apoquinar. Nadie. No hay una oficina, y esa es la queja de los madrileños, no de los derechangos, no, de los de la izquierda, dicen, ¿de dónde salieron esos recursos? ¿Cuánto? Y Ayuso hace lo que se le pega la gana. Primero dice allá, cuando está la cumbre de Barcelona, que todos los que se reunieron en Barcelona con Pedro Sánchez, incluida Claudia Sheinbaum, son los líderes de un narcoestado. Y después de ese insulto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ¿iba a recibir a Ayuso? Pues no la recibió. Y hay esta queja amarga de que no recibió la presidenta Sheinbaum a Ayuso. La recibió pues por razones evidentes, Clara Brugada, pero no la presidenta de México, y la presidenta de México hizo bien en no recibir a esta ceporra, a esta mujer ignorante de lo que es la realidad en México. Ah, cabrón, Ceporra. A ver, explícanos, esa sí no me la sabía. Ceporro es un tipo de estos que son bullings, maleantes. Alito Moreno es un ceporro, pues. Es un ceporro, con C. Ceporro. Es un ceporro. Muy bien. A ver, Vicente, Jaime, nada más para aportar un breviario cultural. Ceporro es una palabra que usan los españoles para definir a los torpes, ignorantes, lentos, a los pendejos, ¿va? Ese es un ceporro. Eso es lo que quiso decir Jaime. Así lo he escuchado, Jaime, ¿cierto? Bueno, oye, ese es el contexto que lo he escuchado. Sí, oye, exacto. Dice Sigifredo Arévalo Gallegos, es 5 de mayo, Vicente. ¿Qué tal si celebramos con buenas noticias? A ver, cuidado, Sigifredo, porque nunca antes importante hablar de soberanía nacional precisamente en un 5 de mayo. Precisamente es tema soberanía nacional en un 5 de mayo. Y otra cosa, vamos a suponer sin conceder que le damos la razón a Sigifredo, pues hablemos de esto de citar a 50 funcionarios de Chihuahua para que declaren. Esas sí son buenas noticias, mi querido Paco. 50 personajes citados por la Fiscalía General de la República. Eso quiere decir que más allá del caso Rubén Rocha Moya, más allá de las opiniones políticas, la Fiscalía está haciendo su chamba y tenemos esperanzas de que vayan hasta las últimas consecuencias y hasta se sancione en determinado momento a Maru Campos y a los que sean responsables de permitir las labores de la CIA en aquel estado. No está muerto el tema para aquellas personas que dijeron, son tibios, se va a olvidar por el caso de Rocha Moya, o al menos era también el intento desde Estados Unidos. Pues ahí está la Fiscalía General de la República dando la batalla, al frente Ernestina Godoy, y ayer lo escuchábamos de Ulises Lara, el vocero, mi querido Paco. Sí, Vicente, y déjame, ahora entramos con el tema de Ulises Lara, los 50 que van a citar, personajes
funcionarios. Hacer una aclaración, porque sí hay que aclararlo. Juan Miguel Zunzunegui es un charlatán, es un revisionista charlatán, como hemos tenido muchos de la extrema derecha. Es un tipo que pretende revisar la historia de este país, pero no tiene rigor, tiene un sesgo de extrema derecha, y es esa extrema derecha que está tratando de crear nuevos intelectuales para crear, valga el pleonasmo y la cacofonía, una narrativa falsa. Lo que diga Zunzunegui carece de sustento documental sólido, tiene una narrativa política bajo el disfraz de historia crítica. Y él es uno de estos historiadores TikTok, que es ahí a donde presenta su revisionismo histórico, con un enfoque que busca revalorar, eso hay que decirlo, la aportación de personajes como Hernán Cortés, y busca salvarlos desde el desprestigio. Así que hay que tener en cuenta eso, porque de pronto dicen, pues es un historiador, la gente lo ve en TikTok, ¿sí? Pero es un revisionista de la extrema derecha que se ha convertido en un charlatán. Así que bueno, ese es por ese lado. Paco, y por el otro. Paco, Sí, Vicente. nada más déjame agregar algo. Dice Víctor Jiménez en el chat, ¿todavía siguen con esto? Ya cámbienle, no van a hacer nada con Maru Campos, ya me aburrieron. No sea ceporro, por favor, Víctor Jiménez. Ya lo dije. Ya, no se hace porro. Ya les dije el significado a Vicente, y dejando eso, no, bueno, es que el caso Maru Campos tiene seguro que la PGR, la Fiscalía General de la República, lo van a tener ahí en mente. La CIA no fue a Chihuahua a vender algodones o hacer carnes asadas. Un laboratorio en el que no había droga, en el que no había precursores químicos, en el que no hubo detenidos, en el que no hubo dinero confiscado. No, lo que tenían ahí, lo he dicho Vicente abiertamente, un campo para capacitar, para entrenar guerrilleros de extrema derecha, que es lo que hace la CIA. La CIA no vende no va a cocinar carnes asadas con Maru Campos. Hay tantas contradicciones que sí, tienes tu razón, la Fiscalía General de la República acaba de dar a conocer anoche que 50 funcionarios van a ser citados y la investigación va a seguir. En este momento, Maru Campos o María Eugenia Campos Galván tendría que haber ya solicitado una licencia a la gubernatura de Chihuahua, pero claramente no lo van a hacer porque tiene la protección, por lo menos ella lo siente, Vicente, la protección de la CIA. Pero yo estoy convencido que hay tantos elementos, tantas evidencias para avanzar en ese caso, que eventualmente se tiene que llegar o al juicio político o de alguna forma la destitución de María Eugenia Campos Galván a través de acusaciones penales, que lo que causa, te digo, para decir, ustedes como yo conocemos la historia de la CIA desde que nació en 1947, no es una institución de calidad pública. Históricamente, a cada país que llega a preparar grupos paramilitares o guerrilleros de extrema derecha para violentar a un país, para desestabilizarlo, por cuestiones digamos, de vida. Hay un accidente que nos da a conocer la presencia de la CIA en México, pero hoy hay evidencia de que también tiene, bueno, hasta antes del accidente, que se conociera todo esto, tenía agentes de la Mossad metidos ahí en Chihuahua, preparando ¿qué? Bueno, Vicente, solamente la Mossad y la CIA solo tienen dos tareas: desestabilizar gobiernos, en este caso en América Latina. Así, y la presencia de la Mossad en México pues la podemos seguir a través de Genaro García Luna y algunos personajes cercanos a él. Así que van a seguir, Vicente, 50, pero cuando yo estaba escuchando ya entrada la noche
de este lunes, que van a citar a 50 funcionarios, la mayoría de ellos policías o jefes de policía de Chihuahua, estatales, te dice que la investigación va en serio y eventualmente hay sustento para que lleguen a María Eugenia Campo y te digo, de alguna forma, determinar exactamente qué estaba haciendo la CIA aquí, que ya hay muchos elementos, que de que no fueron a hacer una carnita asada ahí con Maru Campos, Vicente y Jaime. Oigan, hay un chorro de temas, hay un chorro de temas. A ver, por ejemplo, eh, si Donald Trump es la cabeza de estos esfuerzos de ultraderecha para desestabilizar gobiernos de izquierda democráticamente electos, sobre todo en Latinoamérica, pues yo ya voy a prender mi veladora y voy a empezar a rezar, porque le pasaba ayer a Ceci esto que a mí en lo particular me sonó a cuidado, aguas, mi querido Paco, aguas, mi querido Jaime, porque a un nominado judicial de Trump le preguntaron, no sé si viste el video, Jaime, no sé si viste el video, Paco, le preguntaron directamente, ¿es Trump elegible para postularse a un tercer mandato? Apeguémonos a la Constitución. Y este personaje, al que le pregunta el senador Chris Coons, dice, tendría que revisar y no sé qué. Y de todos los que estaban, nadie se atreve a decir, no, Trump no puede ir por un tercer término. Y luego hace unas horas, no sé si un par de días, o ayer, no recuerdo ya, es tanta la información a veces, Donald Trump dijo, cuando yo me vaya de la presidencia en unos 8 o 9 años, y dije, cabrón, dije yo. ¿Cómo está eso de que cuando yo me vaya de la presidencia en 8 o 9 años, ojo con lo que está pasando en Estados Unidos? A ver, esto Ceci, por favor, de lo que no pudieron resolverle al senador Coons, que hizo una pregunta clara. A ver, Ceci, por favor. Mr. Mark, if I might, just tell me about the 22nd Amendment. What does it provide? The 22nd Amendment, Senator, my career has mostly been in criminal prosecution. I haven't had an opportunity to use that one specifically. Anyone able to help on the 22nd Amendment to the United States Constitution? Well, Senator, I believe it is the amendment that deals with a two-term limitation on Correct. the service It of the states president. no person shall be elected to the office of the president more than twice. Mr. Mark, is President Trump eligible to run for president again in 2028? Senator, without considering all the facts and looking at everything, depending on what the situation is, this to me strikes as more of a hypothetical of something that could be It's not a raised. hypothetical. Has President Trump been elected president twice? President Trump has been certified the President of the United States 2 times. Is he eligible to run for a third term under our Constitution? I would have to review the All I need to actual tell wording you of is it. the language of the constitutional amendment that makes it clear that no, he is not eligible to run for a third term. Anybody else brave enough to say that the Constitution of the United States prevents President Trump from seeking a third term? Anybody willing to apply the Constitution by its plain language in the 22nd Amendment? Nobody. Esto es revelador, All right, let's move on. Paco, Jaime, esto es revelador que de los presentes, nominados, hombres de leyes, no estén dispuestos a poner por delante la Constitución antes de los sueños húmedos de Trump, de un tercer término como presidente. Habla de la putrefacción, de lo jodido que está, de lo que está generando Donald Trump. Imagínate que nadie diga, la enmienda 22 le prohíbe a Donald Trump buscar un tercer término como presidente. Punto. No, pues Donald Trump va a regresar a esta audiencia para decir, pues ya ven que no estoy loco. Ojo que por ahí no descarten la posibilidad de que Donald Trump en el 2028 diga, quiero nuevamente buscar la presidencia. Salvo que tú digas otra cosa, mi querido Jaime.
Pues esto te demuestra no solamente el miedo, el pavor que le tienen a Donald Trump todos aquellos que pasan por audiencias en el Senado. Nadie se atreve a ir en contra de esta posibilidad de que Donald Trump permanezca en el poder en un tercer mandato. Como tú decías bien, el presidente bromeó ayer ante esta posibilidad de poder estar 8 o 9 años más. Y este interrogatorio, que es increíble que la gente no sepa qué es la 22 enmienda, ¿no? Y este intercambio de palabras, pero ¿sabe que usted que, pues, hipotéticamente, no, señor, hipotéticamente no. La enmienda 22 es muy clara. No puede haber un presidente electo por tercera ocasión. No hay más. Y el tipo se va, ¿sabes? Se va por peteneras, no sabe cómo responder por el pavor que le tienen a Donald Trump. Una escena similar vimos cuando en una reciente audiencia, Pete Hegseth, el secretario de Guerra, le preguntaron, señor Hegseth, ¿usted obedecería la orden del presidente Trump de intervenir con las Fuerzas Armadas, las máquinas electorales, las urnas de este país, en caso de que él declarara ilegales unas elecciones y en caso de que no le favorecieran a él o al Partido Republicano en las próximas elecciones? Pete Hegseth actuó exactamente como este personaje. No, es que eso es una pregunta tramposa. No. Le estoy haciendo una pregunta a usted concreta. ¿Obedecería o desobedecería, no le haría caso al presidente, en caso de que él le ordenara a usted que el ejército interviniera los colegios electorales, las urnas, las máquinas electorales? ¿Lo haría sí o no? No quiso responder. Miren esta ilustración de Economist que se toma muy en serio esta amenaza. ¿Podría Donald Trump intentar amañar las elecciones de mitad de mandato? Pues claro que sí. The Economist, que es una revista de derecha, pero la propia revista de derecha reconoce que hay un riesgo de que Trump quiera amañar las elecciones de medio término en noviembre próximo. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que la guerra en Irán, el maltrato a los inmigrantes, la economía que está jodida, el precio de todo, la carne molida, el precio de la renta, el precio de un automóvil, el precio de la gasolina, el precio del diésel que impacta en los servicios de distribución de los supermercados, etcétera, etcétera. La clase media baja está jodidísima. Ya nadie quiere a Donald Trump. Ayer Donald Trump veíamos cómo se quejaba de que la presidenta Sheinbaum ya no lo quería. Dice, la presidenta Sheinbaum ya no me quiere. No solamente la presidenta Sheinbaum. Nadie quiere a Donald Trump. No lo quieren ni sus propios ciudadanos. Hoy está bajo mínimos en todas las encuestas. No lo quiere el mundo. ¿Por qué? Porque saben que este tipo está loco. ¿Cómo se atrevió a secuestrar a un presidente electo constitucionalmente en Venezuela? ¿Cómo amenaza con intervenir en La Habana? Acaban de decir que van a estacionar un portaaviones frente a la isla de La Habana. Lo que no saben es que Rusia ya tiene un submarino nuclear frente a las costas de La Habana. Pero aún así van a poner un portaaviones porque dice Trump que el próximo va a ser La Habana después de Irán. Vamos a ver si se atreve a invadir Irán. Todos los análisis, todos los expertos vaticinan que si Trump invade Irán, van a regresar miles de soldados en féretros. Esto es la locura. Trump no lo quiere nadie y por tanto no es una sorpresa que dijera el día de ayer que Claudia Sheinbaum es una persona, es bella, es hermosa, pero ella no me quiere y tampoco en México me quieren. Pues, ¿de qué se sorprende Donald Trump? Así es que yo creo que esta amenaza de Trump de permanecerse, de eternizarse en el poder es muy real. Tan real que estamos viendo las reacciones de estos funcionarios pusilánimes, mediocres, que les da pavor enfrentarse a Trump porque consideran de Trump depende su futuro político y están completamente equivocados porque aliarse con Trump es pan para hoy,
pero miseria y hambre para mañana. Estoy revisando también un tema que me parece o me parecería innecesario. Solamente para aderezar la mesa, ustedes dicen por dónde nos vamos. Esto de Pedro Miguel, ya no es Vicente Serrano el que tiene alguna diferencia con Pedro Miguel, a quien intenté entrevistar a las afueras del World Trade Center en la sesión del Consejo Nacional de Morena el domingo y obviamente rechazó la invitación. Seguramente sigue molesto por algunas cosas que hemos dicho aquí en Sin Censura, pero el escritor mexicano Pedro Miguel, muy cercano, bueno, hombre de la 4T, circuló en redes sociales una petición, una carta al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se exhumen los restos de Hernán Cortés y llevárselos a España. Por este medio solicito a usted que se lleven a cabo las gestiones pertinentes a fin de exhumar y empacar los restos del señor Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, que a la fecha se encuentran en un nicho situado al interior del Templo de Jesús Nazareno, en la calle de República del Salvador 119 en el centro histórico. Estoy viendo que pues hay rechazo a esto porque genera una polémica innecesaria. Estoy leyendo la opinión del historiador de la UNAM y el Colegio de México, profesor de la UAM, Arim Gutiérrez, que dice que la idea es pésima porque serviría para darle armas a los sectores más reaccionarios de la derecha española, a los que acusan de woke o algo peor a Felipe VI por su gesto conciliador con México y que están en contra del gobierno de Pedro Sánchez y de la 4T en México, dice. Al darle a Ayuso la categoría de guardiana de los restos de Cortés, se le concede una importancia que esa señora no tiene en México. Si ella no acepta, ¿a quién se los entregarían? ¿A Santiago Abascal? Sería un regalo. Y si le hacen un santuario, también le daría armas a la extrema derecha mexicana que invitó a Ayuso y que quiere ganar en las elecciones de 2030. Fomentaría un culto oportunista y obtuso al conquistador con el pretexto de defender la permanencia de sus restos en México. Recordemos que la senadora Lili Telles ya intentó una vez postularse para presidenta y dijo estar inspirada en Hernán Cortés. El disparate de Pedro Miguel, dice, también sería un regalo para esta señora. También sería una forma de dinamitar el reciente deshielo en las relaciones entre México y España, pues haría más complicado para el gobierno de Sánchez mantener buenas relaciones con el de Sheinbaum. En este momento, ante la embestida de Trump contra México y justo luego de la reunión en Barcelona entre los gobiernos de España, México, Brasil, Colombia y Uruguay, y para tratar de armar una alternativa frente a Trump, ¿para qué complicar más las relaciones México-España? Por último, dice Arim Gutiérrez, la ocurrencia de Pedro Miguel parece más bien un distractor ante el cúmulo de problemas más urgentes e importantes que afectan a la población mexicana. El caso Rochamoya y otros, y la violencia e inseguridad rampantes en el país, la crisis por las desapariciones forzadas, los feminicidios, la extorsión y el cobro de piso, el aumento en el costo de la vida. El destino de los restos de Cortés no ha sido un reclamo popular significativo por cerca de 200 años. También es muy dudoso que la petición de Pedro Miguel sea concedida por el gobierno de Sheinbaum. ¿Para qué detonar otro conflicto si ya tienen suficientes? Y por último, digo yo, dice el profesor de la UAM, Arín Gutiérrez, esta iniciativa se prestaría para legitimar el intercambio de objetos importantes para la historia nacional por motivos groseramente oportunistas. Además, abona a la errada visión de la historia como un juego maniqueo de héroes contra villanos. Postdata, los dichos de Pedro Miguel contra Ayuso en Facebook también tienen un feo tufo clasista y misógino. Imagínense que hasta Pedro Salmerón está criticando la postura de Pedro Miguel por esta carta en la que solicita que se envíen los restos de Hernán Cortés a España. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Dicen en mi pueblo, como Juan Gabriel, ¿no? Pero qué necesidad, eso. ¿Para qué generar más polémicas donde no hay polémica? Pero al final está también en los temas de redes sociales. ¿Qué más hay por aquí? Ya visité la entrevista con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, por cierto que no lo hemos platicado contigo, Paco,
Y ayer la conferencia de prensa de la presidenta fue la más dura tal vez que ha tenido. Creo que no habíamos visto a una Claudia Sheinbaum repartiendo raspones como los repartió. De hecho, ayer arremetió con nombre y apellido contra algunos de esos periodistas que mienten como respiran. Y ya salió Loret, otra vez mi culpa, a hacerse la víctima. Se tiró al piso a hacerse la víctima. A ver, Ceci, nada más recuérdele a la audiencia de ayer en la conferencia a una Claudia Sheinbaum durísima. Pues ya la tienen harta, hombre, con tantas mentiras. A ver, Ceci. Que Riva Palacio es juez, Loret de Mola es juez, ¿quién más? Ciro es juez. No, bueno, ya TV Azteca, ¿no? Eso ya son todo, ¿no? Ministerio Público, juez, y no sé si ellos fueron los que invitaron a la de la comunidad de Madrid que va a venir. Hacerle un homenaje a Hernán Cortés. Bueno, paréntesis cultural. Ya todos ellos ya son jueces. Ya Aguilar Camín. No, pero aparte, la presidenta está en un terrible dilema. O entrega a Rocha o va a haber invasión. Bueno, cálmense, tranquilos. Sí, por favor. La presidenta está en un terrible dilema. O cubre a los gobernadores de Morena o entrega a Rocha. Nosotros no cubrimos a nadie. Pero, por favor, pruebas. O las pruebas son los documentales de Loret de Mola. Digo, porque así estamos. ¿Qué nos corresponde? En primer lugar, los principios. Decía el presidente López Obrador también, lo cuento en el libro, me lo dijo a mí, cuando tengas duda, los principios. A ver. Mi querido Paco, mi querido Jaime, los odiadores de Claudia Sheinbaum del segundo piso de la transformación dirán, esa es la prueba de que sí se reunió Claudia Sheinbaum con AMLO. Ya hasta le sacó el estilo AMLO para criticar a la prensa, ¿no? Pero bueno, mi querido Paco, avanzamos con lo que usted diga, maestro. No, a ver, Vicente, bueno, es que eso les iba a decir, déjame nada más tratar para cerrar el tema de Donald Trump. ¿Puede reelegirse? Sí, absolutamente. Absolutamente sí puede. Uno puede decir la Constitución o la enmienda 22, que es a la que se refieren, está ahí clarísima. Sí, pero ¿cuándo hemos visto a Donald Trump que respete la Constitución de Estados Unidos? Miente todos los días, le han contabilizado por miles, decenas de miles ya, más de 24,000 mentiras. Donald Trump no va a respetar la Constitución. Por otro lado, y esto va con todo lo que vamos a platicar, hay una embestida de la derecha, de México hasta Tierra del Fuego, en el que esa derecha nos intenta convencer de que los sacrificios son válidos, que necesitamos hacer un sacrificio extra para ver las recompensas dentro de 30 o 40 años, como dice Milei, ¿no? Y que debemos tener en cuenta eso. ¿Es capaz Donald Trump de convencer a los estadounidenses? Ya lo ha hecho. Pues yo recuerdo mucho en 2019, cuando se presentó por primera vez y lo proclamó, así lo digo textual, soy el elegido. Era una broma, perdón, era una broma. Ahora lo vemos que no era una broma. Y ya han logrado convencer al electorado que hay crisis en Estados Unidos, inflación, bajos salarios, desempleo, sí, pero había en Argentina. ¿Y qué hicieron con Milei? Han logrado convencer al electorado de que su sacrificio, ahora mismo, aun si se quedan sin ingresos, sin empleo o se mueran de hambre en las calles, les va a pagar en el futuro, 30 o 40 años, es lo que proclama Milei. Así que tenemos que acostumbrarnos a eso. Y luego, Donald Trump, como lo hemos visto, es capaz de desestabilizar Estados Unidos para eventualmente
declarar nulas las elecciones de medio término. Pero yo digo que también es capaz de ganarlas, capaz de ganarlas, ya lo veremos en las próximas semanas cuando empiecen las campañas. Donald Trump todavía tiene un grueso de seguidores y en eso entra toda la campaña de la derecha, y ahora refiero a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando habla de cómo los periodistas viejos se convirtieron en juez y parte, sí, pero aquí lo hemos dicho, Vicente y Jaime, esto no es nada todavía, la cosa se va a poner peor. La presidenta no tiene por qué estar en ningún dilema de si entrega al gobernador ahora con licencia de Sinaloa o se atiene a la intervención de esta militar de Estados Unidos en México. Ese es un dilema falso. La presidenta tiene que cumplir con las leyes y lo que está solicitando es que haya responsabilidad de Estados Unidos. Si hay una acusación, que haya una acusación en seria. A mí me preocupa que teniendo aquí a un embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, un tipo que conoce todos los manuales de la CIA, nos haya mandado un recetario de cocina para acusar a Rubén Rocha Moya. No es defensa de Rocha Moya, eso tendrá que defenderse él mismo. Pero la presidenta no tiene que estar nunca en ningún dilema. Lo que sí debemos nosotros estar alerta es que los ataques de esa prensa de vieja, que de pronto, mira, ni son de derecha ni de extrema derecha, son mercenarios abiertamente. Ya está documentado cuántos miles de millones de pesos les entregaban los gobiernos del PAN, del PRI. Se acaba de documentar cómo el gobierno de Maru Campos por lo menos le entregó 24 millones de pesos a Latinos, el canal de Loret de Mola, como Silvano Aureoles Conejo, que ahora está huyendo, le entregaba el presupuesto, o por lo menos presupuesto del sector salud para Latinos. Es decir, debemos esperar una embestida todavía mayor de la extrema derecha. ¿Qué es lo que hace esa extrema derecha que encabeza Ricardo Salinas Pliego, que sí tiene su grupo pequeñito, pero lo tiene para embestir contra México? Y debemos esperar lo más duro todavía, Vicente. Todavía no, bueno, ya empezó el proceso electoral, pero formalmente no ha empezado. Empieza en junio más o menos, cuando en un mes y medio, o en un mes, cuando se empiezan a definir las candidaturas para las 17 elecciones a gobernador que va a haber en este país en 2027. Vamos a tener elecciones por la Cámara de Diputados, son elecciones de medio término, y la derecha pues puede no tener mucha gente, pero tiene mucho dinero. Así que estos esfuerzos de Trump hay que ligarlos con la extrema derecha mexicana, no son de balde, hay que ver a dónde está el PAN, hay que ver a dónde está el PRI, en el suelo, literalmente hablando, en el suelo. Entonces tiene que agarrarse de algo, o es Díaz Ayuso, o es Donald Trump, necesitan algo, y Donald Trump también necesita algo. Pues hay que entender, es un manipulador nato, es un tipo que además es un lunático que tiene mucho poder. O sea, no hay que tirarlo al cesto de la basura. La extrema derecha mexicana tiene muchos recursos. Donald Trump tiene muchos recursos y tiene recursos para apelar a la derecha mexicana. Esto de la CIA, te digo, nada es diferente. Nada es diferente. Todo está ligado ya. Es un proceso electoral. Y hay, bueno, tú hablabas en la mañana y aquí lo decimos del Honduras Gate ahora, ¿no? Pues es la extrema derecha actuando. Tenemos elecciones y vamos a vivir un proceso sucio, cochino, lo que tú quieras. Yo no encuentro otras palabras, lo estamos viviendo ya. $350,000 soltó Javier Milei para la campaña informativa contra México. Bueno, y ellos hablaban de que había un personaje mexicano. ¿Cuánto aportó Salinas Pliego a la campaña de Donald Trump? Más de $500 millones de dólares. Entonces es difícil que él esté aportando para una campaña para desestabilizar a México. No, ahí tenemos al diario La Derecha, ¿no? A Javier Negré, invitado, contratado por Salinas Pliego,
y la vieja clase mexicana. Es decir, para mí no son derecha ni izquierda, son mercenarios que se venden al mejor postor, al que les dé dinero, al que los pueda comprar. Y lo que tenemos que esperar, Vicente y Jaime, es una guerra sucia en serio. Están la derecha y la extrema derecha mexicana están jugando el futuro político, la viabilidad de, pues no sé si proyecto, pero por lo menos la viabilidad de sobrevivencia en el sistema político electoral mexicano. Así que debemos entenderlo en ese contexto y debemos de dejar de decir, pues no tienen gente, Vicente, la derecha. Hay que ver cómo está la derecha mexicana también. Gente que no tiene dinero defendiendo a Salinas Pliego, defendiendo a Lili Telles, que es una mujer muy analfabeta, analfabeta política, que tiene un discurso muy limitado y que por eso recurren a lenguaje soez para tener presencia, pero así debemos entenderlo, Vicente. Lo peor sería que nosotros nos durmiéramos y dijéramos, bueno, es la derecha, no tiene nada, López Obrador nos politizó. No, la guerra va a ser en serio. Van a utilizar todos los recursos que tengan a su alcance y Donald Trump ya mostró, ayudó a Argentina, ayudó a Honduras, les liberó a través del indulto a Juan Orlando Hernández, un narcotraficante. No se trata de droga, no se trata de nada, sino de poder, de cambiar o de someter a todos los países de América Latina. Y bueno, por lo menos, si hacemos un recuento de países de México hacia abajo, Estados Unidos controla el 75%, le faltan algunos, México, México, Colombia, Brasil, pero en eso trabajan, Vicente. Así que para mí ya todo tiene el componente el político electoral que vivimos, aunque formalmente no haya arrancado así, que ahí tenemos que verlo y ahí tenemos que ver esa declaración que que hizo Donald Trump, ¿no? Que quiere estar 10 años en la presidencia de Estados Unidos y de que, pues, 8 o 9 años ahí más, no le quedaría nada más a Estados Unidos, ¿no? Así que él está metido en lo suyo, la extrema derecha mexicana está metida en lo suyo, la extrema derecha española está metida en tratar de intervenir en México y los viejos periodistas están en lo suyo. La guerra política ya en marcha abiertamente. Se van a aprovechar de cualquier cosita que pueda ser escándalo. ¿Cuántos años llevamos analizando a Loret, a Sarmiento, a Riva Palacio? ¿Cuánto han mentido? Bueno, pues, Vicente, están en el camino de mentir todavía más. Así que debemos esperarlo así, Vicente, sin que debemos esperar una guerra de mentiras, de noticias falsas, de desinformación, que está en marcha desde hace años, pero a partir de ahora tenemos ya una trama para darle una narrativa por lo menos medio creíble a la derecha y a la extrema derecha. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, Vicente y Jaime. Así es. Ahora voy a decir por culpa de Jaime, aquí hablamos como los ceporros de los medios corporativos, no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la ceporra mano que les da de tragar. Pinche Jaime, ya ves lo que provocas. Oigan, no sé, como hoy no hay mañanera, no sé si se pueden quedar un ratito más. ¿Sí? Mi querido Jaime, mi querido Paco, un ratito, no sean malitos. Vicente, me puse uniforme. Cortarnos ahorita sería el primer día en años. Aguántenme tantito entonces, déjenme hacer un paréntesis, porque para que pongamos café, nuevo café o corramos al baño, fíjense, déjenme rescatar de lo nuevo que ha subido Cabeza de Vaca, para también comentarlo con Marta Olivia López Medellín, que está estrenando Medio, por cierto, y la quiero felicitar. A ver, Cabeza de Vaca anda en Estados Unidos y como Donald Trump está comprometido